Ahorita nosotros no comprendemos la magnitud de la grandeza del Todopoderoso, pero más adelante en el libro de Melquisedec, cuando Melquisedec te empieza a narrar cómo fue la eternidad, cómo fue el cielo antes de la tierra, antes de que se creara la tierra, este, vamos a ver con los ojos de la imaginación, no, desde luego, porque no podemos verlo físicamente. Solamente hubo un personaje que fue al tercer cielo y miró esas maravillas, ¿no? Y el otro personaje que ascendió al cielo, Enoc, pues Enoc no regresó a la tierra, trajo sus escritos, pero no describe a detalle cómo es la gloria de Dios. En este libro de Melquisedec nos vamos a dar más una idea de cómo es. Y ya son las 8, sin más preámbulo, vamos a empezar de donde lo dejamos ayer, porque esto se va a ir poniendo más bueno a cada minuto que vaya pasando. Serán arrebatados hacia la Nueva Jerusalén, en un viaje inolvidable que comenzará en el primer día de la fiesta de Sucot. Después de 7 días de feliz ascensión, llegarán a la ciudad santa para conmemorar, delante del trono, el 8º día de la fiesta. Como si fuese... Escucharon, hermanos. Dice, vamos a regresarlo 30 segundos. Serán arrebatados y llevados en un viaje de 7 días. ¿A dónde vamos a ser llevados en un viaje de 7 días? Eso lo encuentras en el Evangelio de Juan, capítulo 14, donde Yeshua dice, lo voy a leer, miren, aquí tengo mi Biblia, para los que dicen, el hermano Elvis no tiene la Biblia, sí, aquí la tengo, y voy a buscar en Juan, capítulo 14. Yo sé, mis hermanos, que ustedes se saben la Biblia de memoria, algunos de ustedes ya se la saben de memoria, yo también tengo memorizada mucha escritura, mucha Biblia, pero es bueno leerla. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, de ahí de donde se está hablando, a donde seremos llevados en un viaje de 7 días, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Se recuerdan que yo les decía que la Nueva Jerusalén, aunque pusiéramos 1000 ciudades juntas, no le igualarían. O sea, si pusiéramos 1000 ciudades de la tierra juntas, aún esas 1000 ciudades no se compararían en tamaño, en magnitud, en poder, en gloria a la Nueva Jerusalén, a la casa de Dios. Y la casa de Dios está dividida en 3 secciones, ¿ok? Que esto es algo que vamos a descubrir aquí. Entonces Yeshua nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, a tiempo futuro. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y cuando venga, os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Les hizo la pregunta a los apóstoles, ¿no? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? La idea es que aquí el Señor nos está diciendo con su propia boca que en la casa del Padre, donde mora el Padre, acuérdese el Padre, ¿qué dice el Padre? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Bueno, a ese lugar donde fue arrebatado el apóstol Pablo, donde encuentro la parte 1 y 2, en mi Facebook, en el muro de Facebook está la parte 1 y la parte 2, las estoy dando una por cada día, o sea, tienes que ir 2 días atrás y ahí van a estar. Lo que pasa es que hay unos videos cortos porque se me cortó la transmisión que los voy a tener que borrar. Esto es para Carmen Morán. Este es un libro muy largo de 5 horas y algo. Es una clase que me borró Facebook y la estoy rehaciendo de vuelta. Yo la grabé corrida en un video de, creo que era de 6 o 7 horas, pero ahora los estoy haciendo más cortos para que le podamos extraer más al libro, entender más y clarificar más nuestro pensamiento, porque miren hermanos, no me gusta decir esto, pero hay mucho miedo en el pueblo del Señor, mucho miedo por las cosas que están pasando ahora mismo a nivel mundial con
lo que pasó en Davos, lo que está pasando en Estados Unidos, los acontecimientos en Israel. Hablo de Gaza, ¿no? La guerra que ahorita está parada, lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Son cosas que el Señor ya nos había dicho que tenían que pasar y que van a suceder. Pero este libro es para que tengamos otra perspectiva de las cosas. Porque este libro, ya miramos en la parte 1 y en la parte 2 cómo Abraham libera a Lot de manos de los persas, porque Elán, así se llamaba Persia, o así se llamaba Irán en los tiempos de Abraham. En los tiempos de Abraham, Irán ya existía, pero existía con otro nombre. Al igual que Turquía, ¿no? Donde el presidente Erdogan es el presidente de Turquía, se llamaba Togarma. Entonces toda esa tierra de Mesopotamia, ¿no? De donde vino Abraham, de Irak, de Ur de los Caldeos, donde salió Abraham, tenían otros nombres en los tiempos de Abraham. Pero lo que sucedió en aquellos tiempos es un reflejo de lo que está pasando ahora. Y por eso es que Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol, porque lo mismo que pasó es lo mismo que será. Pero si nosotros entendemos el pasado, vamos a comprender el futuro. Y Yahweh, el Todopoderoso, Él ya miró la película completa. Él ya sabe cómo termina y escribió el final para nosotros, para su pueblo. Porque este conocimiento está reservado para el pueblo de Dios. Al que no es pueblo de Dios, esto no le llama la atención. ¿Me explico? Los fieles fallecidos resucitarán revestidos de gloria. Los vivos victoriosos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso también lo escribió el apóstol Pablo. Hermanos, ustedes que son buenos con la Biblia, denme un segundito. El apóstol Pablo escribió: no todos moriremos, algunos van a estar vivos. ¿Dónde escribió eso el apóstol Pablo? No todos moriremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta. No todos moriremos, lo estoy buscando aquí en Google. Igual lo mismo que está diciendo aquí Melquisedec en su libro, ¿no? El apóstol Pablo también en 1 Corintios 15:51. Es un secreto, un misterio, dice que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Y esa transformación, esa promesa, es para que todos recibamos un cuerpo glorificado. No sé si ustedes le han puesto atención, pero en este video, si ustedes se fijan, esos cuerpos son cuerpos glorificados, ¿no? O sea, son cuerpos perfectos. ¿Ok? Son cuerpos perfectos. Y en otra parte el apóstol Pablo también escribe: sabemos que si este tabernáculo terrenal, esta casa terrenal, porque el cuerpo de nosotros es nuestra casa. Sabemos que si esta casa terrenal, que se va desgastando año con año, se deshiciere, dice, tenemos de nuestro Padre una casa nueva, una morada nueva para nuestra alma. ¿Ok? O sea, un cuerpo glorificado, en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos un cuerpo glorificado. Ese cuerpo, pongan atención a lo que les voy a decir, hermanos, porque aquí hay mucha sabiduría. Ese cuerpo es exactamente el mismo cuerpo que tenía Yahshua HaMashiach después de la resurrección. Cuando él resucitó de los muertos, su cuerpo era un cuerpo glorificado. ¿Qué quiero decir con eso? Era un cuerpo que no estaba ligado al mundo material. Un cuerpo que podía viajar a la velocidad del pensamiento y transportarse entre las galaxias, entre el espacio, tiempo, materia, a la velocidad del pensamiento. Y lo vemos en la Biblia. Lo vemos en la Biblia. ¿Dónde lo vemos en la Biblia? Bueno, estando los discípulos después de la resurrección, estando los discípulos en el aposento, asustados con las puertas cerradas, ellos estaban asustados con las puertas cerradas. De repente el Señor
se apareció en medio de ellos. No tocó la puerta. Él traspasó las paredes. Hermano Elvis, ¿te lo estás inventando? No me lo estoy inventando. Está en la Biblia. Déjeme buscarlo. Denme un segundito, ahorita se lo busco y les digo dónde está. Jesús se apareció a sus discípulos en el aposento alto, estando las puertas cerradas por temor a los judíos. Hechos, capítulo 1, verso 4. Vamos a leerlo porque es interesante. Porque este cuerpo glorificado que Dios nos ha prometido es un cuerpo que no está, ¿cómo les podría decir? ¿Por qué creen que dice el Señor no va a haber más llanto, ni tristeza, ni clamor, ni dolor? Porque las primeras cosas pasaron. Porque este cuerpo que ahora tenemos, al ser un cuerpo ligado a este planeta Tierra en esta condición en la que ahora mismo nos encontramos, está sujeto al sueño, al frío, al hambre, al dolor, a la enfermedad. Pero un cuerpo glorificado después de la resurrección de los muertos es un cuerpo totalmente nuevo. Yo todavía no lo entiendo. No sé cómo va a ser, no sé cómo va a ser mi cuerpo, no sé si voy a poder comer. Una vez hablando con mi hermano Luis, con mi hermano Luis Armando, ustedes lo conocen, ¿no? Emanuel Castellanos, él hace en vivos todos los días. Hablábamos de eso y qué vamos a comer en el cielo, porque acuérdense que hay una boda, ¿no? A donde fuimos invitados todos los que alcancemos la redención, las bodas del Cordero. ¿Qué vamos a comer y cómo va a ser esa vaina? Me decía él. Y yo le decía, la mejor comida que hay en el cielo es la palabra del Todopoderoso. Una palabra de Yahweh te sustenta por 1,000 millones de años. No sé si entendieron lo que dije. O sea, miren, aquí en la hermana Hilda Soleine López nos dio la cita, de hecho, ya la tenía aquí, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él les dijo, oíste de mí, ¿no? Espérese, esto es Hechos, sí. Denme un segundo porque no es esta la cita cuando Él se les aparece. Bueno, no encuentro la cita porque no es esta de Hechos. Aquí es cuando Jesús se aleja, ¿no? La ascensión. La idea, hermanos, perdónenme que no tengo la cita ahorita esta de cuando Él se les aparece, después de haber resucitado, Él se apareció por 40 días y sí comió el Señor. Después de haber resucitado también comió con los discípulos. O sea, ¿acaso hay cosas imposibles para el Todopoderoso? Cuando los israelitas vagaron por el desierto, ¿no les dio el Todopoderoso comida del cielo? ¿Comieron maná del cielo? Pan del cielo les dio a comer, dice. Entonces en el cielo también se come, se bebe. Y Él hizo una promesa en la última cena que tuvo con sus discípulos.
No volveré a comer este vino ni a tomar esta copa hasta que lo coma nuevo con vosotros en el reino del Padre, dice. O sea, pero también sí, eso es lo que yo, después de su muerte se mostró a ellos y dio muchas pruebas. Sí, lo que yo quiero que entiendan, hermanos, es que lo que le espera a los que aman al Señor son cosas que por ahora no las comprendemos, y por eso estamos estudiando este libro de Melquisedec, para tener una idea más cercana, ¿no?, a cómo va a ser. Es un viaje de 7 días para ir hasta el tercer cielo. Juan 20, 27, vamos a ver la cita que nos está dando nuestra hermana. Vamos a ver Juan 20, 27, 29, vamos a... Muchas gracias, hermana Carmen. 27. Estaba en el libro de Lucas, perdón. Dice Juan 20, 27. Y luego dijo a Tomás, ok, sí, en la incredulidad de Tomás, sí, cuando Tomás no creía, a Tomás le tocó físicamente. O sea, en física cuántica, esto no lo quería decir y ni siquiera lo traía en la mente hoy. Pero en física cuántica se descubrió 2 estados de la materia. Existe un segundo estado de la materia. O sea, la materia puede estar en 2 sitios al mismo tiempo. Y Yahshua HaMashiach lo demostró en vida. O sea, cuando vino aquí a la tierra, él demostró cosas que la ciencia hasta ahora las está descubriendo, ¿no? Como los 2 estados de la materia, ¿no? La materia puede estar en estado físico, en estado de energía, o sea, conectada, viviendo entre 2 mundos, entre el mundo espiritual y el mundo físico. Aquí Yahshua denme un segundo. Jesús aparece a María Magdalena. Ok, sí, ya lo tengo, 19, versículo 19 del verso 20, del capítulo 20, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y poniéndose en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Se dan cuenta? Estaban las puertas cerradas. Ellos están adentro orando, atemorizados, platicando. Y de repente Jesús se para en medio de ellos. ¿Cómo lo hizo? Si nosotros le ponemos atención a ese relato, ese milagro de Jesús de entrar a una casa sin tocar la puerta, sin abrir la puerta, es más poderoso que el milagro de caminar en el agua. Pero para él no hay nada imposible. O sea, él es Dios, él es el Todopoderoso. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Hablando de Yahshua, Yahshua hizo todas las cosas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Porque los misterios de Dios son grandes, ¿no? Las mismas manos que formaron a Adán del barro, del polvo de la tierra, las mismas manos que le dieron forma, fueron las mismas manos que recibieron los clavos. O sea, Yahshua hizo a Adán y Yahshua murió por Adán. ¿Están entendiendo, hermanos? Bueno. Recibiendo cuerpos perfectos, juntos, todos los redimidos serán arrebatados hacia la Nueva Jerusalén, en un viaje inolvidable que comenzará en el primer día de la fiesta de Sukkot.
Después de 7 días de feliz ascensión, llegarán a la ciudad santa para conmemorar, delante del trono, el 8º día de la fiesta. Como si fuese un sueño, los rescatados del Señor entrarán en la ciudad santa, encontrando a su lado norte, el jardín del Edén, en medio del cual se eleva el monte Sión, el lugar del trono de Yahweh, coronados por el Mesías. Al lado norte de la ciudad es donde está el monte alto, el monte Sión, y es donde está el trono de Dios. En Ezequiel, Lucifer dice: subiré a los lugares del norte y ahí estableceré mi trono. Pues Lucifer conoce la ciudad de Dios. Él vivió ahí. Los redimidos entonarán el cántico de la victoria, haciendo vibrar por todo el espacio los acordes de sus arpas, laúdes y flautas. Capítulo 8. Continúan las predicciones de Melquisedec. Abraham y sus pastores proclaman la salvación representada por la historia del vaso y su llama redentora. Otorgan perlas a los creyentes. Un tiempo de oportunidad antes de la calamidad. Las perlas del vaso no tenían significado para Sara. 1. Después de proferir todas estas predicciones, Melquisedec me dijo que toda la experiencia que estábamos viviendo era prefigurativa. Para que todo el drama se consumase, teníamos todavía delante de nosotros acontecimientos importantes. Primeramente, yo debería regresar al roble de Mambré juntamente con mis pastores, para proclamar a todos la salvación representada por la historia de aquel vaso. Todo aquel que, con arrepentimiento, aceptase al Mesías revelado, obtendría el perdón de sus pecados, recibiendo una perla. Al final de 6 años, al llegar la víspera de Rosh Hashaná, las perlas se acabarían, no habiendo más oportunidad de salvación. Por aquel tiempo, el fuego del juicio caería sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra, habiendo terribles plagas sobre todos los infieles. 2. Al oír tales palabras del rey de Salem, me sobrevino gran angustia. Al acordarme de los últimos pasos de Sara, yo temía que ella, en su incredulidad, no aceptase una perla. Si esto aconteciese, mis lindos sueños se echarían por tierra, pues no conseguiría ser feliz en su ausencia. Leyendo en mis ojos la angustia, Melquisedec me consoló con una promesa. 3. Abraham, de aquí a 6 años Yahweh te visitará en tu tienda, y tu esposa será curada de su esterilidad. Bueno, le voy a poner una pausa para leer la cita de nuestra hermana Inés Escarvajal en 1 Corintios 15. Y nuestra hermana Gilda nos escribe que en versículos 51 y 52 es donde habla de la transformación de los cuerpos para recibir los cuerpos glorificados. Os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que todo esto corruptible, este cuerpo que tenemos, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Ok? Ahí vamos a dejar eso de los cuerpos glorificados que tendremos al final de los días. Ahora empieza la historia de las perlas, la repartición de perlas. Ella se convertirá y te dará un hijo que se llamará Isaac. 4. Al finalizar la fiesta de Sucot, retornamos a nuestras tiendas junto al roble de Mambré. A medida en que íbamos avanzando por el camino, muchas personas nos rodeaban, admirados por la belleza del vaso repleto de perlas. A todos contábamos la historia de su llama redentora, y ofrecíamos las perlas a todos los que, creyendo, aceptaban la salvación. 5. Cuando llegamos al roble de Mambré, una multitud de personas en él esperaba. Muchos habían oído hablar de la milagrosa liberación operada a través de aquel vaso que había sido el blanco de tanto menosprecio. Ahora, todos estaban enmudecidos al verlo glorificado. 6. Juntamente con mis pastores. Mire, cuando Abraham regresó de Salem y regresó al roble de Mambré, está regresando al lugar donde él vivía.
¿Ok? ¿Se acuerdan que al principio Abraham convocó a 600 pastores, de los cuales solo 300 fueron a ayudarlo? Pero cuando Abraham logró la conquista, se fue a Salem y la gente de Sodoma y Gomorra pues regresó a Sodoma y Gomorra y contó, ¿no? Pues Abraham lo logró, Abraham nos liberó. Y muchos al escuchar eso se fueron de regreso al roble de Mambré porque querían ver y preguntarle a Abraham, ¿cómo lo lograste? Continuamos proclamando el infinito amor de Yahweh revelado por la llama. El número de aquellos que procuraban obtener las perlas fue aumentando, día tras día, y todos éramos felices. 7. Los días, los meses y años fueron pasándose, y la cantidad de perlas fue disminuyendo dentro del vaso. Bueno, al completarse el número de los redimidos es cuando viene el Todopoderoso. Será predicado este evangelio a toda criatura y todo el que creyere será salvo. Las perlas se están terminando. El Señor nos dijo, no le den las perlas a los cerdos, pero las perlas de la salvación se están terminando, ¿ok? A lo mismo que pasó aquí con Abraham, ¿no? Estábamos viviendo ahora los últimos meses del 6º año, que era el último de oportunidad. A medida en que los días se pasaban, aumentaba en mi corazón una preocupación y una angustia, pues Sara hasta entonces no había tomado interés en apoderarse de su perla. Bueno, aquí en este relato, Sara ya tiene casi que 90 años y Sara todavía tenía mucha incredulidad en su corazón, no creía. ¿Ok? El corazón de Sara se había enfriado demasiado y le podía pasar a cualquier persona porque Sara ya había visto milagros en la vida de Abraham. Sara había caminado con Abraham, había ido a Egipto con Abraham. Dios la sacó a ella y a Abraham de Ur de los Caldeos. Ella estuvo de acuerdo en salir con Abraham. Y aún así Sara, a esta edad, a este tiempo, había perdido la fe. No fue con Abraham a rescatar a Lot. Y Abraham está preocupado porque se están acabando las perlas y mira que su mujer no agarra una perla. A pesar de mis constantes ruegos. 8. En aquellos momentos de aflicción en que clamaba a Dios por la salvación de Sara, mi único consuelo eran las últimas palabras del rey de Salem, de que al final de los 6 años ella sería transformada. 9. Vivíamos ahora los últimos días del 6º año, la conciencia de que el tiempo se estaba agotando, hacía que muchas personas me procurasen desde la mañana hasta la noche, para apoderarse de las perlas de la salvación. Con el corazón herido por inexpresable aflicción, yo insistía con Sara, procurando convencerla de su necesidad en tomar, cuanto antes, una perla, pues las mismas se estaban haciendo cada día más escasas. Sin considerar mi angustia, Sara desdeñaba mis solicitudes, afirmando que aquellas perlas no tenían ningún significado para ella. Capítulo 9. Abraham intenta convencer a Sara sin tener éxito. Abraham recibe con hospitalidad a 3 peregrinos. El Señor convierte a Sara y le bendice, le entrega 2 perlas. Miren, esta historia es para reflexionar. Nosotros a veces queremos cambiar a una persona y nos interesa que esa persona cambie y se salve. Pero no, Abraham intentó convencer a Sara, intentó cambiar a Sara, intentó sembrar la fe en Sara, intentó y nunca lo logró. Porque no es el hombre quien salva. Es Yahweh el que salva. Abraham no pudo salvar a Sara, no pudo salvar a su propia esposa. Fue Yahweh quien salvó a Sara. Y pónganle atención aquí a este relato. Una para ella y otra para su hijo. Abraham cae a los pies de su Redentor y recibe la última perla. 1. Después de una noche en vela en que, desesperadamente, procuré convencer a mi amada de posesionarse de su perla. Abraham se tardó toda una noche ya mirando que ya solo quedaban 3 perlas. Toda la noche tratando de convencer a Sara desvelado y no lo logró. Aceptando la salvación representada por aquel vaso, vi el sol surgir trayendo la luz del último día víspera de Rosh Hashaná. Al mirar hacia dentro del vaso en aquella mañana, vi que restaban apenas 3 perlas. Al admirarles el brillo, comencé a imaginar que la más brillante sería para mi hijo prometido,
La de brillo intermedio sería la de Sara, y la última sería la mía. Ese pensamiento me trajo alivio y esperanza, pero, al mismo tiempo, comencé a preocuparme con la posibilidad de que llegaran personas procurando obtenerlas. Si viniesen, yo no podría negarles el derecho a ellas. 2. Tomado por esa preocupación, permanecí sentado bajo el roble de Mambré. En el transcurso del día, me sobrevino un gran estremecimiento cuando vi a lo lejos 3 peregrinos que caminaban rumbo a nuestra tienda. Comencé a clamar a Dios que ellos cambiaran de rumbo, pero mis clamores no fueron atendidos. Dominado por una gran amargura, corrí hasta ellos, y, después de postrarme, los invité hacia la sombra. 3. Tomando una vasija con agua, comencé a lavarles los pies, limpiándolos del polvo del camino. Al ver los pies heridos y ampollados de aquellos hombres, sentí compasión por ellos. Comprendí que habían venido de muy lejos. Abraham, sin saberlo, le está lavando los pies a 2 ángeles y al Todopoderoso, a Yeshua HaMashiach. Abraham corrió, los llevó a la sombra y les empezó a lavar los pies. Sin saber, Abraham no sabía quiénes eran. Él no tenía idea quiénes eran. Para él eran 3 hombres peregrinos que venían a buscar las perlas. No los conocía, los confundió con hombres. Enfrentando peligros y desafíos, con el propósito de obtener a tiempo las perlas. Vi que ellos eran mucho más merecedores que yo, Sara y nuestro hijo prometido. 4. Al lavar los pies del tercero, mi corazón, que hasta entonces estaba afligido, se llenó de paz y alegría. Imaginaba en aquel momento cuán terrible sería si aquel tercer peregrino no se hubiese unido a los 2 primeros en aquel trayecto. En ese caso yo estaría obligado a tomar la última perla, subiendo sin mi amada a Salem. Si tuviera yo que pasar por esa experiencia, la perla que simbolizaba la alegría de la salvación, se convertiría para mí en un símbolo de soledad y tristeza, pues la larga vida del cariño de Sara sería para mí el mayor castigo, como la propia muerte. 5. Después de lavarles los pies, comencé a servirles el alimento que fue especialmente preparado para ellos. Mientras les servía en silencio, estaba yo esperando el momento en que me preguntarían por las perlas. Pero sin revelar ninguna prisa, ellos hablaban sobre la larga caminata que hicieron, sobre las ciudades por donde habían pasado. Yo les pregunté si conocían Salem. Ellos me respondieron afirmativamente, agregando que en aquellos 6 años, muchas obras habían sido realizadas en aquella ciudad, en preparación para una gran fiesta que estaba por realizarse dentro de 1 año más, por la ocasión de Sukkot. 6. Las palabras de aquel tercer peregrino, el más conversador de los 3, comenzaron a traerme, misteriosamente, un sentimiento de esperanza. Al mirar hacia sus ojos azules, vi que él se parecía a Melquisedec. 7. Recordaba la última promesa hecha por el rey de Salem, cuando el tercer peregrino me preguntó con una sonrisa. 8. Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? 9. Atónito, le pregunté. 10. ¿Cómo sabes mi nombre y el nombre de mi esposa? 11. El peregrino me respondió. 12. No solamente sé sus nombres, sino también sé que, de aquí a 1 año ustedes tendrán un hijo que será llamado Isaac. 13. Al oír las palabras del visitante, corrí hacia dentro de la tienda a fin de llamar a mi esposa, para que oyese las palabras de aquel peregrino. 14. Al verla, el peregrino le preguntó. 15. Sara, ¿por qué te ríes de mis palabras? 16. Asustada, Sara contestó. 17. Yo no reí, mi señor. 18. No digáis que no reíste, pues yo te vi riendo dentro de la tienda, afirmó el peregrino. 19. Consciente de estar delante de alguien que conocía su interior, Sara le preguntó. 20. ¿Quién eres tú, señor? 21. Yo soy la llama que se desprendió del fuego del altar para estar en el vaso de tu esposo. Yo soy el Mesías, el Yahweh que sufre humillaciones y desprecios por amor a su pueblo. 22. Habiendo hecho esta revelación, el peregrino extendió sus manos sobre la cabeza de Sara para bendecirla. Solo hasta entonces vi que ellas estaban marcadas por cicatrices semejantes a las del rey de Salem. 23. El peregrino, con mucha ternura,
¿Escucharon eso, hermanos? Que las manos de Yahweh estaban marcadas al igual que las manos de Melquisedec. ¿Ok? Hasta ahorita nosotros no sabemos cómo no hemos llegado más adelante. En el libro Melquisedec nos va a contar cómo recibió las marcas en sus manos. Pero aquí es el Todopoderoso. Aquí es Yahshua, Yahweh, el que está hablando con Abraham. Y Abraham ya conocía a Melquisedec y le había visto unas marcas en las manos a Melquisedec. Pero aquí también está mirando esas marcas en Yahshua, el que le dijo: Sara, ¿por qué te ríes? Y cuando él le dijo: Sara, ¿por qué te ríes? Yo te vi dentro de la tienda que te reíste. Es porque Sara estaba en la tienda y ellos estaban afuera. Pero el Todopoderoso todo lo ve y todo lo sabe. ¿Ok? Más adelante se le va a revelar a Abraham que sí, él. Y aquí le dice a Sara: yo soy el Mesías. Soy la llama que se desprendió del altar y se posó en el vaso de tu esposo. Yo soy Yahweh, yo soy Yahshua. Le dijo a Sara, ¿ok? ¿En qué parte de la Biblia nosotros leemos el cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo? Hermano, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que nuestro Redentor fue inmolado antes de la creación del mundo? Él ya tenía las marcas antes de recibirlas en el monte de la calavera, no, en el monte del Calvario, como le dicen los católicos. Él ya las tenía, las marcas, cuando visitó a Abraham. Estamos hablando que él visitó a Abraham en el año cerca de 1200, 1300 de la creación, desde Adán hasta Abraham. Y para que viniera Cristo tenían que pasar aproximadamente 2700 años más para que él recibiera los clavos, pero él ya tenía las marcas. El cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. Óigase bien, qué increíble, ¿no? Qué increíble lo que estamos aprendiendo aquí. Eso dice el cordero. Denme un segundito, hermano, les estoy buscando la cita por algunos que están escribiendo las citas bíblicas, porque es importante. En este libro de Melquisedec estamos encontrando este conocimiento, esta sabiduría que nos refresca la mente, porque lo hemos leído, ¿no? Viajó en el tiempo. Dice, no es eso, hermana. Yo te lo voy a poner de una manera que lo vas a entender más fácil. Hay 3 líneas de tiempo. ¿Ok? El cordero que fue inmolado es una referencia bíblica central de Jesucristo, de Yahshua. Y está en el libro de Apocalipsis 5, verso 12. Apocalipsis 5:12. Lo voy a leer. ¿Ok? Lo voy a leer. Apocalipsis 5, por si algunos hermanos están escribiendo estas referencias. Apocalipsis 5, verso 12, dice, bueno, voy a leer, y miré, desde el 11 voy a leer, y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones con S. Pongan atención, este número es un número. Millones con S, ¿no? Millones de millones. En inglés le dicen trillions of trillions, le dicen en inglés. O sea, incalculable. O sea, una multitud que, imagínense, wow. O sea, aquí en la Tierra hay 8 billones de humanos, 8,000 millones. Ahí estás hablando de millones. Trillones de habitantes. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas
que en ellos oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, o sea, por toda la eternidad. ¿Ok? ¿Cuál es la razón por la que Yahshua HaMashiach, cuando se presentó ante Abraham, ya tenía las marcas en las manos? Esta es la razón, es una razón sencilla. Yahweh vive fuera del tiempo. O sea, nosotros contabilizamos el tiempo. Nosotros conocemos el pasado, que para nosotros es ayer, el pasado, el presente, hoy, y el futuro, mañana. Pero para Yahweh solamente existe un tiempo, que es el presente. Para Él, ayer, hoy, mañana y todos los días que nosotros podamos pensar, ya pasaron, ya sucedieron. Porque su infinito poder, incalculable, incomprendible para nuestras mentes finitas, Él ya miró que va a pasar 1 trillón de años a futuro. Y ya lo vivió. ¿Ok? Escuchemos aquí lo que pasa en este relato con Abraham. Comenzó a hablar al corazón de mi amada, rescatándola de su caverna de incredulidad. Él, Yahweh, comenzó a hablar al corazón de Sara para rescatarla de la caverna de incredulidad. ¿Ok? A Sara. ¿Quién es el que salva? Yahweh. Aquí se ve reflejado que Él es el que salva, Él es el que convence. Por eso el apóstol Pablo dice, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. O sea, Él es el que hace crecer la semilla, Él es el que la saca y la florece, Él es el que saca ese fruto de la tierra. O sea, al hombre muerto, Él es el que lo resucita. ¿Ok? 24. Sara, valiosa eres a mis ojos. Todo tu pasado de incredulidad e infertilidad está perdonado. Tengo para ti un futuro glorioso, pues tú te convertirás en madre de muchos pueblos y naciones. Sara, eres muy valiosa para mí. El único que puede hablar de esa manera es el Todopoderoso. 25. Después de decir estas palabras, el noble visitante se encaminó hacia el vaso e, inclinándose, tomó de él las 3 perlas restantes. Dirigiéndose a Sara, le entregó 2 perlas, y le dijo, 26. Una es para ti y la otra es para tu hijo Isaac. 27. Con la vida transformada por el amor de Yahweh, Sara se postró agradecida a los pies de aquel peregrino que la había salvado en el último momento de oportunidad. Cuando la vi postrarse sumisa, mi corazón por tantos años afligido, se rompió en lágrimas de alegría y gratitud, y caí a los pies de mi Redentor y Rey. 28. Después de consolarnos con la certeza de nuestra eterna salvación, el peregrino me entregó la última perla. Cuando la apreté en mis manos sentí una gran luz de alegría y paz penetrar todo mi ser, y comencé a alabar al Eterno por la certeza de que tendría para siempre a mi lado a mi querida Sara y al hijo de la promesa que, dentro de 1 año nacería. Capítulo 10. Abraham acompaña al Señor hasta la colina desde donde el Señor envía a sus 2 compañeros a una misión. Yahweh se lamenta por la destrucción que habrá de sobrevenir a los habitantes de las ciudades de aquel hermoso valle. Abraham intercede por aquel pueblo. No había 10 justos en Sodoma y Gomorra. Lamentación de Yahweh. Los 2 compañeros son enviados para rescatar a Lot y sus hijas. Abraham se postra agradecido a Yahweh por la intervención en el rescate de sus familiares. 1. Después de estas cosas, Yahweh se despidió de Sara y de los pastores que allí se encontraban, y me invitó a que los acompañara hasta la colina que está frente al valle. Cuando llegamos a aquel lugar, el Eterno se despidió de sus 2 compañeros, enviándolos a una misión especial en Sodoma. 2. De la cima de... Esa parte, esa narración ahorita, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, la encontramos en Génesis capítulo 18, dice, y los varones se levantaron de ahí, del roble de Mambré, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y ahí es donde Jehová le dijo,
¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Estoy leyendo Génesis capítulo 18, verso 16. Encubriré, dijo Jehová a Abraham, encubriré lo que yo voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, o de Jehová, dice aquí, ¿no? Diciendo, justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Yahweh se pudo haber ido de ahí, de haber estado con Abraham, y no le pudo haber dicho que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Estaba en todo su derecho de hacerlo, si él hubiera querido. Pero habló con Abraham, porque aparte de que Yahweh miraba con amor a Abraham y a Sara, lo consideraba a Abraham como un amigo. ¿Sabían ustedes que Yahshua también nos consideraba, consideraba a sus discípulos, ¿no? Amigos. El término amigo es muy precioso en la Biblia, ¿no? Pero después de andar caminando con ellos por mucho tiempo, dice, ya no os llamaré amigos, ahora los voy a llamar hijitos. En este momento, Yahweh con Abraham están haciendo relación, ya se conocían, ¿no? Abraham siempre hacía caso a esa voz que le hablaba desde el corazón, cuando Yahweh le hablaba de una manera invisible, pero ahora lo tiene cara a cara, físicamente, hablando frente a frente. Y Abraham es atrevido, porque se ocupa valor para hacer esta intersección por Sodoma y Gomorra, sabiendo Abraham y conociendo cómo eran los sodomitas. Del monte contemplábamos los fértiles valles y bosques que, como un paraíso, se extendían en ambos márgenes del río Jordán, circundando las prósperas ciudades, dentro de las cuales se destacaban Sodoma y Gomorra. 3. Fue sobre aquella colina que, después de la contienda entre mis pastores y los pastores de Lot, le di la oportunidad de escoger el rumbo a seguir, pues no podríamos permanecer juntos. Atraído por las riquezas de la campiña, él decidió mudarse hacia allá. 4. Al mirar hacia mi compañero que permanecía en silencio desde el momento en que vimos la campiña, me sorprendí al verlo llorando. Le pregunté el motivo de su tristeza, y él, sollozando, respondió, 5. Este es para mí un día de mucha tristeza, pues por última vez mis ojos podrán posarse sobre este valle fértil. Lloro por los habitantes de esas ciudades que no saben que sus días acabarán. 6. La declaración de Yahweh me trajo el recuerdo de todos aquellos cautivos que habían sido liberados 6 años antes. Miren, ahí lloró, el Todopoderoso lloró estando con Abraham. En Juan capítulo 17 o 11-17 creo que Jesús lloró, ¿no? En la resurrección de Lázaro, también lloró. Pero aquí lloró por Sodoma y Gomorra y repite exactamente las mismas palabras por Sodoma y Gomorra que dijo también por Jerusalén, cuando anduvo en la tierra en Jerusalén, cuando murió en el monte de la calavera, ¿no? Escuchen lo que dijo. Lamentablemente, casi todos rechazaron el baño de la purificación, regresando inmundos hacia sus casas. Únicamente Lot y sus hijas aceptaron la salvación, tomando posesión de sus perlas. Pensando en alguna posibilidad de liberación para aquel pueblo, pregunté al Señor. 7. ¿Y si acaso existe en aquellas ciudades 50 personas justas, aún así serían ellas destruidas? 8. Yahweh me dijo que si hubiese 50 justos, toda la planicie sería perdonada. 9. ¿Y si hay 45 justos? 10. Si hubiese allí 45 justos, todas aquellas ciudades serían perdonadas. 11. Continué con mis indagaciones hasta llegar al número 10. Yahweh me dijo que si hubiese 10 justos en aquellas ciudades, toda la planicie sería perdonada. 12. Torturado por una inexpresable agonía de espíritu, Yahweh volvió a llorar amargamente, mientras que con voz embargada, pronunciaba un triste lamento. 13. Sodoma y Gomorra, ¿cuántas veces quise yo juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas?
mas ustedes no aceptaron mi protección. Lo dijo Jesucristo también eso mismo. Oh, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces no he querido juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos. Y la pregunta que se me viene a la mente a mí, creo que a ti también se te viene a la mente es, ¿por qué Dios no destruye a las naciones inicuas? A las ciudades inicuas. Bueno, nosotros hemos hablado de Estados Unidos en particular, ¿no? De Babilonia, de Nueva York, de San Francisco. Ciudades donde reina el pecado. Hay una ciudad aquí en Estados Unidos que se llama la ciudad del pecado. Y lo dicen con orgullo, y lo patrocinan con orgullo, lo anuncian con orgullo. Esa ciudad del pecado es Las Vegas. Pero la misericordia, el amor, la bondad, la gracia del Todopoderoso le dice a Abraham, si hay 10 justos, no la destruiré. Y yo pienso que en Nueva York hay más de 10 justos. En Los Ángeles hay más de 10 justos. En San Francisco hay más de 10 justos. En Las Vegas hay más de 10 justos. En Chicago hay más de 10 justos. En Minneapolis, Minnesota hay más de 10 justos. En Ciudad de México City hay más de 10 justos. En Monterrey hay más de 10 justos. En Reynosa hay más de 10 justos. En Cali, Colombia, hay más de 10 justos. En Tegucigalpa, Honduras, hay más de 10 justos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa fue la oración de Yeshua HaMashiach antes de irse. ¿Por qué no destruye el Señor? Porque todavía estamos aquí. Acuérdense, son los ángeles los que hacen la siega. No somos nosotros. Quítense eso de la cabeza de que nosotros nos vamos a salvar por nuestros propios méritos y yéndonos a esconder o algo así. No. No funciona así. Cuando vino a caer la piedra de fuego sobre Sodoma y Gomorra, el Señor mandó a sus ángeles, y eso es lo que vamos a entender ahorita, mandó a sus ángeles a sacar a Lot, a los justos, porque el justo no recibe fuego con el impío. De otra manera, Dios deja de ser Dios. Porque es que ustedes cambiaron la luz de mi salvación, por las tinieblas de este reino de muerte. Mis oídos están atentos en busca de, por lo menos una plegaria, mas todo es silencio. Mis manos están extendidas, prontas a impedir el fuego del juicio, mas ustedes rechazan mi socorro. Ya me imagino el Señor, no, mirando una ciudad donde se practica la iniquidad, la injusticia. Miramos a Indianápolis ahorita, lo que está pasando, no, tanta injusticia, tanta maldad. Y el Señor, pero es que tengo ahí justos. Hay más de 10 justos. Y como dice la hermana, en Guayaquil, Ecuador, hay más de 10 justos. Cualquier ciudad que me menciones, Caracas, hay más de 10 justos. Río de Janeiro, Brasil, una ciudad que pecaminosa igual que Las Vegas, pero hay más de 10 justos. Y hermano, pero y el pasaje entonces de la salida de Babilonia, pueblo mío, salid de en medio de ella, pueblo mío, una orden que se ejecuta al final del tiempo. Pero los ejecutores de esa orden son los ángeles. A nosotros se nos manda no tocar lo inmundo y salir miren, la Biblia habla en bastante lenguaje figurativo también. No necesariamente tiene que ser salida literal, puede ser una salida espiritual, o sea, salir en el sentido de que no participamos, no participéis en las obras de las tinieblas, más bien reprendedlas. O sea, la Biblia nos da todos estos ejemplos, ¿no? El pueblo de Israel no solamente fue esclavo en Egipto,
El pueblo de Israel también fue esclavo en Babilonia. Y esa es otra clase para otro día, porque todo aquello que se escribió en la antigüedad se escribió como ejemplo para nosotros. Aquí lo importante, lo más importante, es que nos saquemos a Babilonia del corazón. ¿Ok? Que lo saquemos del corazón. Miren, yo la intención que tengo con estas clases, de regresar a dar estas clases, es para romper muchos paradigmas o creencias que están equivocadas, que aún yo las tenía malentendidas, ¿no? Por ejemplo, el pasaje de la Biblia que dice que es difícil que entre un rico al reino de los cielos. Que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos luego le dijeron al Señor, entonces, ¿quién va a entrar? ¿Acaso la riqueza mala? ¿La riqueza en automático me condena al infierno? No. No. Abraham era rico. David era rico. Salomón era rico. ¿Y a dónde están ellos? Es más, el que bajó de la cruz a Yeshua HaMashiach y que lo vistió con ropas blancas y lo llevó a su sepulcro, era rico. Jesucristo se juntaba con los ricos. Mateo era rico. Y los fariseos siempre lo acusaban. Este se junta con los ricos, se junta con las prostitutas, se junta. Dios es rico. Si la ciudad de él está hecha de calles de oro. El problema de las riquezas es amarlas y ponerlas sobre o delante de. Igual en Babilonia. Tú puedes estar en Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Babilonia para ustedes, hermanos? Pensemos un momento por esto. Babilonia está en el teléfono. Ahí en el teléfono tienes todas las ciudades del mundo, todos los videos del mundo, todo. Tienes el Facebook, tienes el TikTok, tienes el Google, está todo. O sea, no me digas a mí que Babilonia es Nueva York nada más o cualquier otra ciudad que me menciones. Babilonia puede estar en Tegucigalpa, puede estar en Monterrey, Babilonia está en México. Vas y vas a mirar un antro ahí con mujeres bailando desnudas. USA dice, sí, Apocalipsis 18, sí, pero hay ciudades y pueblos más pecaminosos que Estados Unidos. Y no estoy defendiendo a Estados Unidos, que quede claro. Bueno, en Mateo, cuando el Señor le recomienda al que esté en Judea que huya a los montes, miren, la Biblia tiene pasajes de la Biblia que se le dijo a ciertas personas. Y a veces nosotros queremos agarrar esos pasajes y aplicarlos a nuestra vida. ¿Ok? Hay pasajes de la Biblia que se le dijeron a ciertas personas nada más, en cierto momento, en cierto espacio de tiempo. Claro, hay mandamientos que son universales, que se le dijeron a toda la humanidad completa. Pero al que está en Judea, yo no estoy en Judea, ¿ok? Yo estoy en Kansas City, en el estado de Missouri ahora mismo. ¿Quisiera estar yo aquí en Estados Unidos? No. ¿Quisiera estar yo aquí en el planeta Tierra? No. Como dice el apóstol Pablo, si yo estuviera muerto, mejor sería para mí. Porque sé dónde estaría, ¿no? Pero por ahora el Señor no es que nos necesite, porque el Señor no necesita a nadie, ¿no? Pero por ahora el Señor nos tiene aquí y deberíamos de estar predicando en México, predicando en Guayaquil, en Lima, no sé, Puerto Vallarta, en Cancún, en Monterrey, en donde estés, ¿no? O si puedes hacerlo en las redes sociales, hazlo en las redes sociales y contrarrestar, poner un poquito del otro lado de la balanza para que en vez de que Facebook sea una plataforma que solo se ve cosas malas, que también se vea algo bueno en Facebook.
Si en TikTok solo se ve cosa mala, nosotros aportar la luz a esas plataformas, que es donde la mayoría de la gente está ahora. Si la gente ya no vive en el mundo real, ahora la gente vive nada más en el metaverso, en el mundo virtual. Babilonia está en el celular. Así te lo pongo de claro. Babilonia está en tu celular. XIV. Inclinándome al lado de mi sufridor compañero, me uní a él en la lamentación. En aquel momento de dolor, tuve la certeza de que Melquisedec también sufría por todos aquellos que habían cambiado el amor y la paz de Salem, por las ilusiones de aquel valle de destrucción. 15. Después de un largo llanto, Yahweh me consoló, con la revelación de sus dos compañeros, se encontraban en aquel momento en Sodoma, con la misión de salvar a Lot y a sus hijas librándole de la muerte. Sus palabras me trajeron gran alivio, y me postré agradecido a sus pies. Capítulo 11. Yahweh comisiona a Abraham registrar en un rollo la historia del vaso, así como la historia de Salem, para posteriormente entregarlo dentro del vaso a Melquisedec. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham se lamenta en extremo. 1. Antes de partir, Yahweh me encargó una misión, diciendo, 2. Toma un rollo vacío y registra en él la historia del vaso y la historia de Salem, conforme oíste de los labios de Melquisedec. Dentro de un año, tú y todos aquellos que aceptaran la salvación, te verán subir a Salem para la fiesta de Sucot. En aquel día, devolverán al rey de Salem el vaso, ofreciendo dentro de él como presente, el rollo. 3. En aquella misma tarde, en obediencia a las órdenes de Yahweh, comencé a registrar la historia vivida por mí y por mis pastores, desde el momento en que partí rumbo al valle, llevando sobre la espalda el vaso con su llamarada. 4. Al día siguiente, el sol ya iba alto, cuando, al mencionar la ciudad de Sodoma en el manuscrito, recordé que aquel era el día de su destrucción. Con el corazón acelerado, corrí hacia allá y me quedé espantado con el escenario que se extendió delante de mis ojos. En lugar de aquel valle fértil, semejante a un paraíso, había un desierto humeante, sin vida alguna. En lugar de las ciudades de Sodoma y Gomorra, había un cráter profundo, hacia donde las aguas del mar salado escurrían. 5. Quebrantado ante esa visión de destrucción, volví a la tienda con el corazón entristecido. El recuerdo de tantas personas que, por rechazar el perdón divino, habían sido consumidas por el fuego, me dejaba profundamente debilitado. En los días siguientes, no encontré fuerzas para escribir, regresé otras veces a la colina, con la esperanza de que todo aquello fuese una pesadilla, pero en lugar del valle fértil yo solamente conseguía percibir aquel caos. 6. Demoré varios días para que yo volviera a tener el ánimo de proseguir con los escritos del rollo. La historia de Salem. Un relato escrito por Abraham. Capítulo 1. Adonías, hombre justo, busca alcanzar su sueño de justicia y paz. Aquí lo vamos a dejar por hoy, mis hermanos. Aquí es donde empieza el relato de Salem. Esa historia la escribió Abraham, contada por Melquisedec. Una historia muy triste, pero que es una historia reflejo de lo que pasó en el cielo antes de la creación del mundo. Y va a estar muy interesante el próximo video después de este, ¿no? La parte número 4, que va a ser mañana, si el Todopoderoso nos lo permite. Hoy pienso que fue interesante el estudio, ¿no? Y después de que terminemos el libro, sería importante tirarle un vistazo a cómo están las cosas a nivel mundial y qué es lo que cuál es el mandamiento que tenemos en realidad ahora mismo, hoy. Para mí, el mandamiento principal que deberíamos estar haciendo todos es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento número 1. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y no debemos de preocuparnos que si la guerra, que si la migración, que si la hambre, que si esto, que lo otro.
Porque a veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera es que no tenemos el poder para cambiarlas. O no podemos hacer nada. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Si uno de los mandamientos que tenemos es no te preocupes por mañana, qué vas a beber, qué vas a comer, qué vas a vestir. A veces dudamos del amor, del poder, de la provisión, de los ángeles que el Señor manda a nuestro alrededor, porque créanmelo, los tenemos, todos los días los tenemos. Todos los días tenemos a esos ángeles trabajando a nuestro favor, sin que nosotros los miremos, no los miramos, pero están ahí trabajando a nuestro favor, todo el tiempo trabajando a nuestro favor. Y preocupados, paniqueados, contemplando nosotros. Y pienso yo que esa duda, ese miedo lo tenemos que quitar de encima y confiar de todo corazón y caminar. Y el Salmo 91, traerlo a la mente todos los días. Y yo habito a tu abrigo, tú eres mi socorro, tú eres mi protector, tú eres mi proveedor, tú eres mi pastor, tú eres mi guía, tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios. Ayúdame a hacer luz, ayúdame a ser ejemplo, ayúdame a enriquecerme para bendecir a otros, ayúdame a ser sabio para dar sabiduría, ayúdame a ser bueno para que la gente me vea que soy tu hijo. El evangelio, nos hemos olvidado de predicar el evangelio. La gente se está muriendo de pánico y nosotros más pánico le sembramos. No le estamos sembrando el evangelio. Hacen falta predicadores del evangelio. La palabra evangelio es evangelos, llevar buenas noticias. Y la buena noticia es que Yahweh todo lo puede, todo lo sabe, todo lo controla. No hay nada que se le escape de sus manos, no hay nada que caiga de un árbol sin que él lo sepa, no hay un pájaro que muera sin que él lo sepa. Y entonces, esa debe de ser nuestra piedra, nuestra roca, nuestra fortaleza. No importa el ánimo con el que nos levantemos, que nos duele la espalda, que nos duele la cabeza, que nos duele el corazón, que nos duele el estómago, que estamos enfermos, que estamos atribulados, como decía el apóstol Pablo, perseguidos, presos, enfermos. No importa. Por todo lo que estemos pasando, no importa. Es temporal. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Es temporal. Nuestras lágrimas se convertirán en gozo y en alegría. Nuestra tristeza será consolada. Pero no nos preocupemos por qué va a pasar mañana. Hagámosle caso al Señor. Hagámosle caso a nuestro Padre. Que nos van a perseguir, que nos van a botar, que nos van a quitar lo que tenemos. ¿Cómo nos van a quitar al Señor del corazón? Bueno, mis hermanos, bendiciones, compártanlo, no les cuesta nada, pónganlo en su muro este video y sigamos adelante y los espero mañana para la cuarta parte. Esto se va a ir poniendo mejor cada día. Yo sé que el Señor siempre nos va a estar dando su alimento todos los días y hace falta, como les digo, hace falta que venga alguien a darnos ese aliento que necesitamos, porque todos lo necesitamos, hermanos. O sea, no se crean que yo estoy en buenas condiciones. No lo estoy. Pero mi fe sigue ahí, esa llama sigue encendida. Y espero que siga encendida hasta el último día, hasta que venga Yeshua. O hasta que yo me muera. Buenas noches, bendiciones y los espero mañana.